que la idea sería que no van a realizar el circuito, digamos, el circuito real en un protoboard, sino que lo que ustedes van a tener que realizar es un cálculo en papel y ir corroborando eso mediante simulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el punto 4, donde dice que hay que realizar un informe escrito, tampoco lo van a tener que realizar. Sí van a tener que realizar una presentación tipo PowerPoint o cualquier otro tipo de software para realizar una presentación que ustedes utilicen y sí mandarnos a nosotros esa presentación en formato PDF donde ustedes asienten los cálculos que realizaron y cotejen esos cálculos con lo simulado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, donde dice las partes que dice que se va a realizar mediciones con osciloscopio, ese obvienlo, ¿sí? Y lo que sí tenemos es el miércoles que viene, por cronograma, tenemos una práctica de laboratorio, así que eh, aquellos que quieran ir a la Facu, podemos hacer una práctica demostrativa de este circuito, ¿sí? Solo demostrativa, donde ustedes puedan ver en tiempo real las distintas señales, ¿sí? Que lo van a ver por simulación, y bueno, y puedan más o menos cotejar con lo que nos van a presentar, ¿sí? La idea es que sea totalmente demostrativo eso. Y aquellos grupos que hayan comprado los componentes y quieran realizar el circuito, lo pueden hacer, queda, digamos, por fuera de este trabajo, ¿sí? Pero bueno, aquel que quiera hacerlo porque tiene ganas, lo puede hacer y no hay ningún problema en ir a la facultad y lo pueden medir, ¿sí? Pero no es un requisito de este trabajo, ¿estamos de acuerdo? Así que yo ahora les voy a corregir el trabajo y se los vuelvo a subir, así queda más claro todo. No sé si tienen alguna consulta con respecto a eso. No, profe, bárbaro. Bien. Después, no sé si les Perdón, parece. Lucas, Sí, Lucas, en el PowerPoint que les dijo Lucas, tienen que, si bien no tienen que hacer un informe, tienen que ir indicando cómo fueron haciendo todos los cálculos e indicar bien en forma clara cuál fue el desarrollo de lo que estuvieron haciendo. Que se note que estuvieron trabajando, ¿no? Digamos, que para que justifiquen el trabajo, eso básicamente. Y además ¿Cómo? tienen que después presentar un audio, ¿no? Claro, está bien. Un video con la explicación. En formato MP4, habías dicho, ¿no? Una consulta. Básicamente como se presentan las clases, como damos las clases teóricas, donde, bueno, hay un PDF o un PowerPoint donde uno va haciendo los desarrollos y va explicando los desarrollos, lo que fue haciendo. De esa forma lo tienen que hacer. Tampoco, digamos, no es nada fuera de lo común. Bueno, Lucas, disculpa, seguí. no sé si hay alguna pregunta. No, Bien. Después, ¿qué más? Recién se me había ocurrido algo, me había olvidado de mencionarles, pero bueno. Que tendrían que ir armando los grupos. Así, bueno. Bueno, no, eso es cuestión de ustedes. Armen los grupos y trabajen en grupos, ¿sí? Va a haber, somos 13, aparentemente, los que entregaron el último trabajo, así que yo considero que esos 13 van a ser los que van a hacer este trabajo también. Con lo cual eso nos da la posibilidad de 3 grupos de 3 personas y un grupo de 4 personas. Así que bueno, eso decídanlo entre ustedes, ¿sí? Armen los grupos y bueno, realicen el trabajo. Bueno, te dejo a vos, Claudio, que les presente Bueno, el trabajo en sí. La idea es que no haya informe, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? en el trabajo uno, en el... No, la parte- yo estoy hablando del trabajo 2, ¿sí? Bien. El trabajo 2 no hay informe. Trabajo uno sí va a haber informe y está bien que como hay un informe, está bien que de última en las filminas, digamos, vos que tenés que asentar lo más relevante, ¿sí? Entonces,
Exactamente, sí. Tal cual, perfecto, eso no hay ningún problema, ¿sí? Pero ahora para el trabajo 2 no va a haber informe, entonces por ahí van a tener que detallar, como les dijo Leo, un poco, un poco más algunas cuestiones de cálculo, digamos. Eh, pero bueno, la idea es que no haya un segundo informe. Como dije recién, van a ser 3 grupos de 3 y un grupo de 4, asumiendo que la cantidad de alumnos que va a realizar este segundo trabajo práctico son 13, ¿sí? Que es la cantidad de alumnos que entregó la última tarea, si no me equivoco, que fue la tarea 3, ya les digo. Eh, Bien, 14 de hecho, me enviaron 14 trabajos prácticos, así que, bien, estamos. Bueno, a lo sumo serán 2 grupos de 3 y 2 grupos de 4, ¿sí? Pero no más de 3 o 4 personas por grupo. 5, no. ¿Sí? Perfecto. Bueno, empezamos. Presento. Comparto. Ahí está. Bueno, empezando el laboratorio, primero vamos a recordar rápidamente lo que han visto en redes 1, de cómo es un circuito RC, ¿sí? Cómo es la carga de un circuito RC. Tenemos una fuente de continua, que la llamamos B1, una condición inicial donde cerramos una llave, y bueno, hay un circuito donde hay una resistencia y un capacitor. Y medimos la tensión en el tiempo y la corriente en el tiempo. En principio no decimos nada acerca de las condiciones iniciales. Esto, bueno, les pongo la fórmula que ya han visto seguro de alguna forma parecida en teoría de redes. La carga del capacitor, saben que cuando, supongamos que el capacitor está cargado, cuando cerramos la llave, al principio va a haber una corriente más alta, porque va a ser, si consideramos que el capacitor está descargado, hay 0 volt, va a haber un pico de corriente que va a ser la tensión dividida la resistencia. A medida que se va cargando el capacitor, la corriente va disminuyendo hasta que tiende a 0. Y la tensión, lo contrario, ¿no? Empieza a subir hasta que tiende al valor de la fuente, cuando se carga completamente el capacitor. Esa sería la dinámica de un circuito de este tipo. Y la carga es exponencial, como lo han visto en redes. De eso deducen que la fórmula final en este tipo de circuitos es la tensión en el tiempo, es la tensión en el capacitor al final, o sea, cuando el tiempo tiende a infinito, que sería en este caso la tensión de la fuente, más este término que es la tensión inicial, o sea, si parte del capacitor descargado, bueno, un C, se pone 0 volt, y si no, la tensión que parte el capacitor, o sea, la tensión del capacitor inicial menos la tensión final. Por E a la menos T sobre tau, donde tau es la constante de tiempo, que es la resistencia por el capacitor. ¿Sí? Lo mismo de la tensión, se puede sacar cuál es el comportamiento de la corriente, porque la corriente es la tensión B1, que fija, es una fuente, menos la tensión del capacitor, nos da la caída de potencial en la resistencia, debido a la resistencia R1 es la corriente en el tiempo. También ven que es exponencial. Lo que pasa es que en un caso crece, es un exponencial creciente, un exponencial que tiende a un valor más alto que el inicial, y el otro, la corriente tiende del valor inicial más alto al más bajo. Bueno, haciendo un caso particular donde la fuente vale 10 volts, la resistencia 1K y el capacitor 1 microfaradio, y suponiendo que el capacitor parte de 0, tenemos esta expresión, ¿no? Pusimos la tensión final 10 volt, la tensión inicial 0 volt, la constante de tiempo es 1 milisegundo porque es 1K por 1 microfaradio, y nos queda la expresión 10 por 1 menos C a la menos T sobre 1 milisegundo. Haciendo la cuenta y simulando, vemos la tensión, la curva verde es la tensión, la curva azul es la corriente. Como habíamos dicho, la corriente es máxima al principio y tiende a 0 a medida que el tiempo avanza. La tensión en el capacitor empieza en 0 porque consideramos que el valor inicial de la tensión era 0 y tiende al valor máximo
que es la fuente 10 volts, con un perfil exponencial. Entonces, con eso también repasamos lo que vimos en la teoría de cómo se obtiene una forma de onda cuadrada con un circuito RC dentro de un operacional. El operacional, en este caso, trabaja como comparador. Estamos recordando, ¿no?, lo que habíamos visto en la teoría. El operacional trabaja como un comparador, es decir, su tensión a la salida va a ser o más VCC o menos VCC, en función de la diferencia en la tensión B más y B menos. Cuando B más sea mayor que B menos, vamos a estar en más VCC, en el caso contrario vamos a estar en menos VCC. Porque la realimentación positiva dada por R2 y R1 es la que predomina, y entonces este circuito trabaja como un comparador, donde la tensión de comparación va a ser la tensión que está entre las resistencias R2 y R1 que se coloca en la pata positiva, que va a ser una división de la fuente. Por eso la llamamos tensión de umbral, y es VCC, si es positiva, por R1 sobre R1 más R2, es la división de tensión entre R1 y R2 de la fuente. Cuando es positiva es más y cuando es negativa es menos. Entonces las dos tensiones de umbral van a ser BU y menos BU. BU lo tomamos como un valor positivo, entonces decimos que cuando la salida es más VCC va a ser más BU, cuando la salida es menos VCC va a ser menos BU. Las tensiones de comparación. El tau, acá vemos que hay un circuito RC, ¿sí? Porque como la salida o es más VCC o es menos VCC, en los tramos, por supuesto que esto es no lineal, pero en los tramos que se mantiene constante en más VCC o en menos VCC la salida B0, el circuito es un circuito RC, ¿sí?, con fuente de continua R y C. Acá tomo una muestra en la pata negativa, pero no influye en el circuito porque no hay corriente por la pata del operacional. Entonces es un circuito RC. Entonces vimos en la teoría que, bueno, cuando veámoslo en principio en forma cualitativa, si el capacitor comienza descargado y la tensión de salida es más VCC, como sería en este caso en el tiempo cero, la tensión de salida es la roja, y la tensión en el capacitor, que sería también en la pata B- del operacional, es la del trazo negro. Cuando partimos en tiempo igual cero, si suponemos que la tensión de salida es más VCC y el capacitor está descargado, la tensión de umbral va a ser más VCC por R1 sobre R1 más R2, o sea, un valor positivo. ¿Sí? No sabemos acá porque R1 y R2 no lo conocemos en forma genérica, pero sabemos que es positivo. Y la tensión en el capacitor va a ser 0 volt, por lo tanto va a predominar la pata B más sobre la pata B menos. Entonces es correcta la suposición de que la fuente a la salida sea más VCC. ¿Sí? La realimentación positiva asegura eso. Entonces, en ese tramo empieza a ser un circuito de este tipo. Tenemos una fuente positiva, una resistencia y un capacitor sin, en principio, descargado en el tiempo cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a crecer exponencialmente. Si no estuviera la realimentación, la pata conectada a la pata negativa, bueno, obviamente esto tendería hasta más VCC en forma exponencial. Pero cuando llega el punto de la tensión del capacitor al valor de la pata positiva, la tensión de umbral, en realidad un poquito después, cuando el capacitor es un poquito mayor, levemente mayor, ya como el operacional gana mucho, ocurre, cuando es levemente mayor que eso, conceptualmente lo vamos a considerar justo en el límite, el operacional tiende a volcar, porque en este caso la pata negativa tiende a ser un poquito más positiva que la positiva, ¿sí? Entonces va a predominar la negativa y la tensión B0 salta bruscamente de más VCC a menos VCC, ¿sí? Si esta tensión baja de más VCC a menos VCC, también cambia la tensión de umbral. La tensión de umbral cambia de más VCC, más BU, a menos BU. Entonces, el capacitor no puede cambiar su tensión bruscamente. Esto lo saben también de teoría de redes, ¿sí? En un circuito resistivo sí puede cambiar bruscamente, pero en un circuito capacitivo no. El capacitor no cambia su tensión instantáneamente, ¿sí?
Entonces mantiene el valor de tensión de umbral positiva, pero esta tensión de la pata B más pasa de más umbral a menos B umbral. Entonces, ¿cuál es más positiva de las dos? La del capacitor, porque la del capacitor mantuvo la tensión más BU y la tensión B más pasó a menos BU. Por lo tanto, se sostiene el cambio de B0 a menos BCC y empieza otro ciclo de funcionamiento. Estamos en el caso aquí, en el tiempo T1. Y eso se puede calcular. Acá lo hacemos de forma cualitativa, pero se puede calcular con las ecuaciones. ¿Cuánto vale ese tiempo T1? A partir de este momento, ¿qué condición tenemos? B0 es menos BCC, pero el capacitor ahora ya no está en cero, sino está cargado en más tensión de umbral. ¿Qué va a pasar con ese capacitor? Se va a tender a cargar, o sea, si queremos verlo desde el punto de vista descargar, depende de cómo lo llamemos, pero conceptualmente va a tender a menos BCC este capacitor, ¿sí? Porque la tensión B0 es menos BCC. O sea, exponencialmente va a tender a menos BCC. Si no estuviera conectado, seguiría, pero en algún momento alcanza la tensión menos BU. Cuando llega a la tensión menos BU, un poquitito después, un infinitésimo después, ahora va a ser más positiva la B más, que está en menos BU, que la B menos, que está en un poquitito menos que menos BU. ¿Sí? Entonces vuelca otra vez y empieza el ciclo de nuevo. Eso ocurrió en un tiempo T2 que también se puede calcular. En el nuevo ciclo, ¿qué pasa? La tensión B0 pasa a más BCC, por lo tanto la tensión de umbral pasa de menos BU a más BU, y como el capacitor no puede cambiar su tensión bruscamente, se queda en menos BU. Ese cambio brusco de la tensión B más me refuerza el hecho de que haya volcado a más BCC. Empieza otra vez el ciclo de carga del capacitor, si lo queremos ver así, pero ahora con una tensión inicial que no es cero, como en el primer caso que sería un primer transitorio, con un valor inicial de menos BU. Con ese valor de menos BU y tiende a más BCC. Pero en el camino se encuentra con la tensión de umbral y empieza el ciclo nuevamente. Y así se empieza a repetir en forma indefinida una onda cuadrada a la salida y una onda, tramos de onda exponencial en el capacitor. Acá está desarrollado el cálculo utilizando estas ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones B final más B inicial menos B final por E a la menos T sobre tau en cada uno de los tramos. No hicimos el trámite inicial, se puede calcular cuánto vale T1, pero no tiene mucho sentido porque lo que vale después es lo que ocurre en forma periódica. ¿Sí? Esto sería un primer transitorio que se podría calcular tranquilamente. Bueno, pueden hacerlo si quieren. Entonces nosotros partimos del concepto de cómo sería en el caso de la descarga. En el caso de la descarga, ¿qué hacemos acá? Ponemos T', T menos T1, o sea, ponemos el cero de tiempo por hacer las cuentas más fáciles. ¿Sí? Nos ponemos el cero de tiempo en este punto. ¿Sí? Por eso pusimos T', T menos T1. Entonces decimos que la tensión del capacitor en función del tiempo T' va a ser la tensión final, que sería menos BCC, porque recuerden que estamos en el caso, en la descarga del capacitor, estamos en el caso que la tensión B0 es menos BCC, ¿sí? O sea, la tensión final sería menos BCC, y la tensión inicial es más la tensión de umbral. ¿Sí? Estamos en este caso. Entonces, la ecuación sería menos BCC más B de umbral menos BCC por E a la menos T' sobre tau. Esta sería la ecuación de este tramo exponencial, suponiendo que el tiempo cero está aquí en el inicio después de T1. ¿Y a dónde tendríamos que llegar para calcular el tiempo T2? Cuando la tensión del capacitor llega a menos B de umbral. Entonces igualamos, decimos que BC de T2 es menos BU, o sea, ponemos acá menos BU, y acá ponemos T2 y despejamos, y nos da que T2 es tau por logaritmo natural de 2R1 más R2 sobre R2. Y esa sería lo que llamamos descarga del capacitor. En el otro ciclo hacemos lo mismo, pero ahora volvemos a poner un tiempo cero en este punto, por eso decimos un T segunda, que sería T' menos T2. Nos ponemos en cero ahí por una cuestión de simplicidad de cuenta, nada más.
y decimos que empieza nuestro ciclo en este momento. Y nuestra ecuación es la tensión final es más BCC porque ahora B0 es más BCC. Y la tensión inicial es menos B umbral. Con esta ecuación, igualando cuando la tensión del capacitor llega a más B umbral, sacamos que el tiempo T3 es tau por logaritmo natural de 2. Bueno, es el mismo que T2. Es simétrico esto. Por lo tanto, T2 es igual a T3 y decimos que la frecuencia de la onda cuadrada es 1 sobre T2 más T3. O lo que es lo mismo, 1 sobre 2T2. ¿Sí? Esto es un repaso de lo que vimos en teoría. Que les va a servir esta ecuación para empezar a resolver la etapa 1. ¿Sí? Porque nosotros vimos que esto era en varias etapas y lo separábamos en varias etapas. ¿Sí? Se los muestro. Aunque Lucas ahora se los va a cambiar un poco, pero el circuito no lo va a cambiar. El circuito completo es esto, ¿no? Tenemos una primera etapa que se parece al circuito que vimos, pero con algunas variantes. Se parece al generador de onda cuadrada, pero con algunas variantes. Una segunda etapa que, bueno, ahora lo vamos a ver, pero si no estuviera esta resistencia R7, sería un integrador teórico. Con R7 en paralelo, se comporta como un integrador práctico. Y una tercera etapa que, bueno, ahora después vamos a verla con algún detalle, pero esta segunda etapa, esta tercera etapa, perdón, es un rectificador de onda completa. ¿Sí? Entonces generaríamos una onda cuadrada, la convertiríamos en triangular y después haríamos la rectificación de onda completa. Esa es la idea de resolver este circuito. Pero como son operacionales, uno lo puede separar en distintas etapas. Porque de acá, estos Zeners actuarían, digamos, bajo ciertas circunstancias, en forma práctica, como una fuente de tensión que alimenta una fuente de tensión de onda cuadrada que me alimenta la segunda etapa. Y la segunda etapa actúa como una fuente de tensión que alimenta la tercera etapa. Entonces lo podemos separar en etapas diferentes, sin demasiado error. Yo les aconsejo que en principio, cuando hagan la simulación, la hagan separada, cada etapa. Y después pueden hacer una prueba final haciéndole todas las etapas juntas. ¿Sí? Bueno, entonces esta primera etapa la separamos, ¿no? Diseñar la etapa 1, acá les puse una copia de lo que va a aparecer en la práctica. Y recorté los valores de las resistencias que nos interesan en esta etapa. Los valores de resistencia, fuentes y todo. ¿Sí? Dice diseñar la etapa 1 para obtener una onda cuadrada en BA, o sea, acá en los Zener, de una frecuencia de 100 Hz y una amplitud pico a pico de 16 volts. Elija R3 de modo que la corriente de salida del amplificador operacional 1 esté comprendida entre 3 y 5 mA. Simular la etapa y comparar los resultados de la simulación con lo calculado. Bueno, ¿cómo funciona esto en realidad? Acá no está realimentado el circuito, como teníamos en el caso acá, directo de la salida. Pero está realimentado a través de una resistencia R3 que me sirve para polarizar los Zeners. De ahí tomada la realimentación positiva. Entonces, la tensión de umbral que vamos a tener que calcular acá ya no va a depender de más BCC, sino va a depender de las tensiones de los Zeners. Pero también va a haber un valor positivo y un valor negativo, porque los Zeners están conectados de esta manera, en contraposición, digamos. En este caso sería cátodo con cátodo, de modo que esa combinación de dos Zeners funciona en los dos sentidos, en el positivo y en el negativo.
En el positivo, el Zener de arriba, cuando VA es positiva, el Zener de arriba actúa como un diodo común, digamos, un diodo en directa, y el Zener de abajo actúa como Zener. Entonces la tensión final positiva va a ser la tensión de Zener, del de abajo, más la tensión en directa del de arriba. En el otro semiciclo, en la parte negativa, ocurre lo contrario. El que actúa como diodo en directa es el de abajo y el que actúa como Zener es el de arriba. Pero en definitiva vamos a tener una limitación de la tensión VA en los valores de la tensión del Zener más la tensión en directa de un diodo. En el caso positivo y en el caso negativo si los dos Zener son iguales, ¿no? R3, entonces cuando la operacional está en más BCC, R3 polariza con una corriente que va de la salida hacia la salida de la operacional hacia BA, polarizando el Zener en forma positiva. El Zener de abajo en forma positiva y el de arriba en directa. La resistencia R3 polariza en forma positiva. Cuando estamos en menos BCC ocurre lo contrario, la corriente se invierte y funciona en la parte negativa. Obviamente que es necesaria la resistencia R3 porque el Zener es una tensión menor que la tensión de salida BCC y necesita una corriente, una resistencia para poder polarizar. Pero la toma de la realimentación positiva no es en la salida B0, sino es en los Zeners. ¿Sí? Después el resto, el funcionamiento es similar. Tenemos una resistencia en el circuito RC, ahora vamos a tener un capacitor C1 y una resistencia que va a ser la suma de R5 más R4. Los datos que se dan en el problema son la tensión de fuente, 12 volt, más 12 y menos 12. Las resistencias R1 y R2 van a ser iguales, y 10K. El capacitor de 10 nano, y se da una resistencia R5 inicial de 100K y una variable que es la que tenemos que calcular para poder ajustar. Porque si, como nos piden 100 Hz, nosotros vamos a hacer un cálculo y nos va a dar un número de una resistencia, pero bueno, eso obviamente siempre, para tener una frecuencia exacta, vamos a tener que hacer algún ajuste, porque eso es un cálculo aproximado, ¿sí? Con los errores que tiene y las tolerancias que tienen los dispositivos. Y pide alguna especificación. Primero, que el valor pico a pico de la tensión VA sea aproximadamente 16 volt y que R3 sea tal que la corriente esté comprendida, la corriente que vaya a circular por R3, que sería la corriente de salida en la operacional, esté entre 3 y 5 mA, no pasarnos de esos valores. ¿Por qué se ponen esos límites? El límite inferior de 3 mA es para asegurar la buena polarización de los Zeners. Porque necesitamos una corriente mínima para que los Zeners estén bien polarizados y estén en la zona adecuada, ¿no? A más allá del codo. Por eso necesitamos una corriente mínima que le ponemos 3 mA. La corriente máxima tiene que ver con la capacidad de corriente que puede tener una operacional. Puede ser un poco más de 5 mA los operacionales, pero bueno, le ponemos un límite para que no funcione demasiado exigido la operación. ¿Sí? Podemos ponerle cualquier corriente a la salida. Tiene un límite los operacionales. Depende, es más de 5 mA en general, pero no muchísimo más. Depende de los operacionales de baja potencia, no pueden alimentar tanta corriente. Le pusimos un límite pequeño como para no exigirlo demasiado. Y este R1 y R2, si bien teóricamente podría ser cualquier valor, mientras sean iguales, tampoco pueden ser demasiado bajas. Porque son demasiado bajas, le pide mucha corriente, se derivaría mucha corriente por acá y despolarizaría los Zeners. ¿Sí? Porque yo estoy 5, supongamos que yo tiro 3 mA por acá. No es que los 3 mA van a ir por el Zener, algo se va a ir por la resistencia R1 y R2. ¿Sí? Cuanto menos se vaya, para el Zener es mejor. Por lo tanto, una resistencia de 10K es adecuada. No va a haber ningún problema, no se va a ir demasiada corriente. Bueno. Pero si ustedes le pusieran un K y un K, por ejemplo, ya sería diferente, ahí cambiaría.
Bueno, entonces, ¿cómo diseñamos esto? ¿O cómo utilizamos las especificaciones que nos dan el diseño? Primero veamos la parte del Zener. Si nosotros queremos que la tensión BA sea una onda cuadrada de 16 volt pico a pico, bueno, tenemos 8 volt de pico positivos y 8 negativos. Entonces, supongamos nos ponemos en el valor positivo, pero en el negativo es lo mismo, ¿no? Nos ponemos en el positivo. Necesitaríamos 8 volt positivos, por eso puse 16 sobre 2. Y eso sería, tenemos que tener la tensión del Zener más, estimamos 0,6 la caída de un diodo en directo, del otro diodo en directo. Entonces de ahí decimos que la tensión del Zener tiene que ser del orden de 7,4 volts. Nosotros en la biblioteca del SPICE tenemos Zeners y bueno, y comercialmente se consiguen Zeners de 7,5 volts. Entonces en este caso utilizaríamos Zeners de 7,5 volts. En caso de que ustedes construyan este circuito y vengan a medirlo, porque es una de las opciones que le dio Lucas, que el que quiera hacerlo, el grupo que lo quiera hacer y lo quiera construir, tiene que ir a comprar los componentes. En ese caso, si no consiguen un Zener de 7,5, no importa, pongan uno por ejemplo, el que más uno seguramente que van a conseguir es de 6,8. Bueno, pongan uno de 6,8 y bueno, no van a ser de 16 volt, va a ser un poco menos, pero el concepto va a estar igual, ¿sí? En ese caso van a ser 6,8 aproximadamente, más 0,6 le va a dar 7,4, y entonces el pico a pico va a ser 14,8. No va a ser 16, pero bueno, no es importante. Si ustedes lo calcularon bien y es lo que quieren diseñar, después lo miden y van a verificar. Así que en vez de ser un Zener de 7,5, podrían llegar a utilizar uno de 6,8. Después, ¿cómo diseñar R3? Bueno, se tienen que poner en los dos extremos. En 5 mA y en 3 mA. Entonces pusimos que la corriente del operacional lo pusimos en el caso positivo, pero en el caso negativo es lo mismo, ¿no? Porque es simétrico esto, entonces va a ocurrir lo mismo en la parte cuando es positivo es 0 o cuando es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la fuente, que es la tensión de la salida del operacional, menos la tensión del Zener, la tensión de salida, que sería la del Zener más del diodo en directa, dividido R3. Y decimos que tiene que ser menor o igual que 5 mA. Acá, ¿qué ponemos? En B0 ponemos 8,1. ¿Por qué 8,1? ¿Por qué? Al ser de 7,5 el Zener, ya en realidad la tensión pico a pico va a ser 16,2. No va a ser 16. Entonces ponemos 8,1 y decimos que tiene que ser mayor o igual que 0,78K. Eso por un lado. En el otro límite nos ponemos en el caso de 3 mA. Decimos que esa misma corriente sea mayor o igual que 3 mA. Entonces decimos que R3 tiene que ser menor o igual que 1,3K. Entonces el rango de variación de R3 está entre 0,78K y 1,3K. Ustedes tienen que diseñar, encontrar el valor comercial que esté dentro de ese rango. Bueno, en este caso 1K. Si trabajan con 6,8, bueno, van a tener que cambiar los valores acá, ¿no? Acá no van a poner 8,1, sino van a tener que poner 6,8 más 0,6, aproximadamente 7,4. Y les va a dar un valor distinto, pero bueno, van a tener un valor de resistencia. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahora? Por mi parte no, profe. Bueno. Entonces, ahora calculemos el tema de la resistencia, que hay que calcular R5. Bueno, R5 ya sabemos que 100K sería R4, ¿no? Entonces vamos a utilizar la fórmula de acá. ¿Sí? En principio no depende de la tensión B0, porque es una división y le ponemos más BCC. ¿Sí? Si bien acá está más BCC y menos BCC, acá no está más BCC y menos BCC, pero sí está la tensión del Zener, más Bzener y menos Bzener. Y las dos son las que toman el circuito. O sea, la muestra la tomo con la tensión del Zener más la tensión en directa, la muestra de R1 y R2, o sea, el valor de la tensión de umbral, y la tensión con la que se carga y se descarga el capacitor también van a ser la tensión de Zener.
¿sí? No va a ser más BCC en este caso. Entonces nosotros tomaríamos como BCC, si se quiere, la tensión del CNET serían los 7,5, los 8,1 volts, serían 8,1 volts en un caso positivo y menos 8,1 volts negativo. Esa sería nuestra BCC en realidad, aunque no lo es en la práctica, ¿no? Sería nuestra tensión que tomamos para la carga del circuito RC es 8,1 más menos 8,1 y la que utilizamos para calcular la tensión de umbral también es más menos 8,1. Por lo tanto, en esta fórmula tenemos que decir que BCC sería como 8,1. Entonces, si R1 es igual a R2, este término se convierte en logaritmo natural de 3, porque la resistencia R1 y R2 son iguales. Acá me queda 3R1 sobre R1 me queda 3. ¿Sí? Esa es la primera conclusión de la fórmula acá. Acá sería 2 tau logaritmo natural de 3. Y la tensión de umbral sería el valor 8,1 dividido 2, porque las resistencias son iguales. ¿Sí? O sea, la tensión BU sería 8,1 dividido 2 y menos 8,1 dividido 2. Entonces, recuerden, la fórmula era 1 sobre 2 tau logaritmo natural de 3. Entonces, la fórmula en la que tenemos que calcular la resistencia es 100 Hz, lo igualamos a 1 sobre 2, R4 más R5, porque es la suma de las dos resistencias, C1, que lo tenemos como dato, y logaritmo natural de 3. Bueno, de acá hacemos el cálculo que la suma de las dos resistencias sería 455,12K. Si le restamos los 100 de R5, que son fijos, nos queda que poner un R4 de 355,12K. Bueno, tenemos que buscar un circuito de una resistencia variable que sea mayor que eso, de modo de poder ajustar en torno a 355,12, que no va a ser exactamente eso, pero va a andar cerca. Después, en un laboratorio, lo que tenemos que hacer es ajustar y medir con el osciloscopio para que nos dé exactamente 100 Hz, ¿no? Esta sería la primera etapa, el cálculo de la primera etapa. Acá le pusimos la simulación y ahí vemos claramente que sigue la teoría. Como estamos a una frecuencia baja, el cálculo teórico coincide bastante con el simulado, y después cuando lo miden también les va a coincidir bastante el real. Nosotros hicimos la simulación, se la puedo mostrar. Lo tenemos. Acá llame cuadrada 1. Bueno, fíjense, pusimos 455,12. No pusimos las dos resistencias, pusimos las dos juntas, digamos, es lo mismo, pero es la suma de las dos. ¿Sí? Pusimos un K en R3, R5 y R2, 2K como era, y 10 nano, ¿no? Las dos fuentes son de 12 y más 12 y menos 12, y le pusimos un 741. Este lo teníamos de biblioteca, lo habíamos sacado de la biblioteca, y habíamos hecho, ¿se acuerdan cómo era, no? Lo poníamos en una biblioteca, ¿sí? Lo tenemos acá. La pusimos en el mismo nivel, en la misma carpeta donde está nuestro diseño. Y tenemos una biblioteca, yo acá tenía una biblioteca que la llamé propia, .lib, que tenemos varias cosas, entre ellas el 741, que acá está el circuito del 741. Es un subcircuito con todos estos componentes. Todo esto modeliza al 741. Fíjense que hay capacitores, diodos, generadores controlados, resistencias, transistores bipolares. Hay de todo un poco, ¿sí? Es un modelo complejo que ustedes, bueno, no tienen que en principio saberlo, pero lo buscan de los fabricantes. Y bueno, hay otros operacionales más. Bueno, en esta biblioteca que me armé yo, que la llamé propia,
están varios de esos. Y la manera de invocarlo es con la sentencia lib. ¿Sí? Punto lib. Si ustedes no le ponen todo el... Si está realmente en la misma carpeta, no necesitan ponerlo en el camino. Lo buscan en la propia carpeta. Si está la biblioteca está en otro lado, tienen que indicarle dónde está. Sí, acá con browse. Hicimos un análisis transitorio y vimos 100 milisegundos. Esta startup se suele poner para que inicie bien el transitorio. Este startup, que se pone ese tilde acá, lo que hace es que las fuentes externas sean un escalón, empiecen en 0 y en el tiempo 0 levanten al valor que uno les da de 12 volt en este caso, más 12 volt, menos 12 volt. Esta es una práctica buena para cuando uno hace un análisis transitorio. ¿Sí? Poner que las fuentes externas sean el inicio, digamos, que la simularía cuando uno enciende un equipo, ¿no? Uno enciende un equipo, le da alimentación. ¿Sí? Y bueno, pusimos dos Zeners. Este lo sacamos de biblioteca, este es de 7,5. Está acá en la lista, tiene 7,5. Lo pusimos así en contraposición, de modo que uno actúe como Zener y el otro como diodo en directa en cada uno de los ciclos. Lo simulan. Bueno, tarda un poquito porque le puse un paso de cálculo alto, o bajo, en realidad muy chiquito. Entonces ahí tenemos una onda de prácticamente 8 volt, los 8,1 que habíamos dicho, entre más 8 y menos 8. Acá medí la salida, y si medimos la tensión del capacitor, vemos que prácticamente en 4, bueno, 4,05 está la tensión de umbral positiva, y en 4 negativa está la otra tensión de umbral. Ahí se ve más grande, fíjense, está 8, menos 8, menos 4, más 4 aproximadamente es lo que habíamos dicho. Y si queremos ver la frecuencia, bueno, podríamos medirla con los cursores, o de otra manera es ver la transformada de Fourier. No sé si esto lo conocen. O sea, el espectro. Estas son todas las componentes porque tiene armónicas, pero la componente principal es de 100 Hz. Bueno, esto me parece que ustedes no lo saben, así que lo vamos a medir con el método más tradicional. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en un flanco y nos ponemos en el siguiente. Está todo acá. Bueno, lo hacemos rápido y vemos que la diferencia es, bueno, acá me dio 99,015, hay que poner un poquito más de precisión, pero andamos cerca de los 100 Hz. Fíjense, la diferencia en tiempo es 10,099 milisegundos, la inversa de esa diferencia nos da la frecuencia, 100 Hz. Así que, bueno, está bien diseñado según la simulación, por lo menos. Después habría que corroborarlo con un circuito práctico. La segunda etapa. En la segunda etapa pide, o sea, elegir la resistencia R6 para obtener en la salida una tensión pico a pico de aproximadamente 2 volt. Bueno, simular la etapa y verificar lo diseñado en el laboratorio. Observar la tensión B, que sería acá no está, pero sería a través del capacitor, del otro lado del capacitor. Esto en realidad, el capacitor este se pone, si vemos el circuito completo, el capacitor este se pone porque debido al desajuste y debido a algunos otros problemas, la tensión esa triangular que aparece acá puede tener un pequeño valor de continua debido al desajuste. Entonces lo que hacemos es eliminarle el valor de continua con el capacitor. ¿Para qué? Para que después cuando hacemos la rectificación completa ese valor de desajuste nos deformaría un poco la señal. Entonces para eliminar la continua, digamos, que pueda tener, el valor medio que pueda tener esta señal triangular, pusimos el capacitor.
un valor tal que me deje pasar las componentes, ¿no? Que me filtre la continua, pero me deje pasar la alterna, que sería la triangular, ¿sí? Eso ya está calculado y funciona bien. Pero bueno, tiene que ver con la relación entre la resistencia R8 y C3. Entonces, R7 es una resistencia bastante grande, 100K. Recuerden, nosotros en la teoría vimos que el integrador teórico no tenía esa resistencia R7. No estaba esa resistencia. Se ponía ahí para darle un camino a la continua, para darle un camino al desajuste y que el capacitor no se empiece a cargar o descargar en forma constante y llegue a la saturación. Y ese R7 se calcula de modo que a la frecuencia de trabajo no influya en la integración, ¿sí? O sea, que el capacitor sea un corto a la frecuencia de 100 Hz frente a la resistencia R7. Si ustedes hacen los cálculos van a ver que eso es así. ¿Sí? Entonces, esa resistencia en realidad está para lo que habíamos dicho. Por lo tanto, vamos a analizar el circuito como si fuera un integrador con esa salvedad. Vamos a resolver el circuito de modo que R7 la consideremos infinita. Bajo esas circunstancias, lo habíamos visto en la teoría, de que la tensión, después revísenlo, ¿no? Pero la tensión, recuerden, era la integral, la tensión BB, o sea, la tensión de salida, era negativo, cambiado de signo, 1 sobre la relación R6C2, o sea, la constante RC, por la integral de la tensión BA del tiempo, más el valor inicial, ¿no? Recuerdan, cuando hay una integral, hay un valor inicial. ¿Sí? Entonces esto era un integrador. Y si la onda es cuadrada, a la entrada, el integrador da una onda triangular. ¿Sí? Cambia de signo, ¿no? Porque como tenemos por el signo menos, ¿qué significa? Cuando tengo la tensión negativa constante, la tensión a la salida va a ser una rampa o una tensión lineal, pero ascendente. ¿Sí? Cuando tengo la tensión positiva, debido al signo negativo, va a ser descendente. Y esto, como los dos periodos son iguales, en teoría, son los dos de 5 milisegundos, porque como la frecuencia es de 100 Hz, cada periodo va a tener 5 milisegundos. ¿Sí? Entonces esto va a ser simétrico. ¿Por qué va a estar más o menos centrado? ¿Por qué? Porque eso también es el efecto de la resistencia R7. ¿Sí? Porque si uno lo calcula con un valor inicial, podría tender a pensar de que esta diferencia entre más 1 volt y menos 1 volt podría estar en cualquier lado. O sea, puede estar entre 0 y más 2, o entre 0 y menos 2. Depende de cualquier punto de eso podría llegar a estar, de acuerdo a la condición inicial que considere. Sin embargo, en la práctica eso no ocurre porque esto me lo lleva a que el valor medio tienda a ser 0. En realidad no es exactamente 0, sino el valor de desajuste, pero cercano a 0. Entonces, para calcularlo, nos ponemos en un caso intermedio, donde esté entre más 1 y menos 1, que estuviera un caso ideal. Que esto fuera evolucionando entre más 1 y menos 1. ¿Por qué más 1 y menos 1? Porque es lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos 2 volt pico a pico. Entonces forzamos a que sea más 1 y menos 1. Y trazamos como sabemos que funciona así, trazamos una recta entre más 1 y menos 1 en los 5 milisegundos y otra entre más 1 y menos 1 en los 5 milisegundos. Entonces nos ponemos en uno de los periodos. Por ejemplo, en este caso nos pusimos en este. Cuando VCC, cuando la salida es, perdón, cuando la entrada acá es más el valor de la fuente. ¿Sí? Cuando tenemos el valor más, sería 8,1 volt en nuestro caso. Bueno, puse 8 porque era lo teórico, pero en nuestro caso habría que haber puesto 8,1. ¿Sí? O sea, acá tenemos 8 volt, o 8,1, y acá tenemos menos 8,1. Y tenemos que hacer un salto entre más 1 y menos 1. Entonces, ¿cuál sería la expresión en esta parte del circuito de integrador? La tensión BA es constante, sale afuera de la integral y vale 8 volt, pero como es
la integral de diferencial t es 8 volt por t. Por eso es lineal, por eso es una rampa. El signo menos me hace que la pendiente sea negativa. Entonces tenemos menos 1 sobre R6, C2, que ya estaba en el circuito. La tensión constante la sacamos fuera de la integral, 8 volt. Recuerden que en el caso de ustedes por ahí sería 8,1. Y depende de t. Y tenemos que el valor inicial, ¿cuál sería? El valor de la tensión en tiempo cero, 1 volt. Con esta expresión sería la expresión matemática de este tramo. Para obtener el otro punto, cuando llego a menos 1, digo en 5 milisegundos tengo que llegar a menos 1. Entonces, ¿qué valor de R6 necesito para llegar a menos 1 volt en 5 milisegundos? Lo reemplazo y obtengo que R6 es 42,5K. Va a haber una pequeña diferencia en el valor que ustedes calculen porque acá deberían haber puesto 8,1 volt. Pero bueno, eso después lo corrigen ustedes. Obviamente que este valor no lo van a tener. Nosotros le pedimos aproximado. Entonces pongan el valor comercial más cercano que encuentren y en vez de, no va a ser justo 2 volt pico a pico, pero bueno, va a andar cerca. Y depende si es mayor o menor, va a ser mayor o menor el valor pico a pico de la tensión triangular. En la parte práctica ya digo, no metan un valor de resistencia variable acá, no es necesario. Busquen el valor comercial más cercano. Y va a ser aproximadamente 2 volt pico a pico. En el otro semiciclo no es necesario calcularlo porque es simétrico. Lo va a dar lo mismo. El valor inicial va a ser menos 1, el valor final va a ser 1, y la ecuación va a ser el menos, acá vamos a poner menos 8,1 volt, por lo tanto el menos con el menos se va y queda por eso la pendiente positiva. Y el valor inicial va a ser el menos 1. ¿Sí? Con uno solo de los ciclos les alcanza para hacer el cálculo, sabiendo cómo funciona. Pero saben cómo funciona de la teoría. ¿Preguntas? Bueno, también acá hicimos la simulación. Les voy a dar algunos pequeños... Ah, no, acá no. Bueno, acá vamos a buscar el circuito laboratorio 2. Esta, triangular. Bueno, le puse 42,6, 100K, 0,47 micro, que son los valores que se piden. Acá 100 micro. Es operacional. Acá puse la fuente de 8 volt, o sea, puse una fuente impulsada, una onda cuadrada. Fíjense, le puse el valor negativo menos 8, el positivo 8, un tiempo de subida de 10 microsegundos, un tiempo de caída de 10 microsegundos, está 5 milisegundos en la parte de arriba y 10 milisegundos el periodo. ¿Sí? Prácticamente es una onda cuadrada. Una pequeña diferencia está en el tiempo de subida, de caída y de bajada. Yo tengo dos acá, ¿por qué tengo dos? A ver. Bueno, sí, porque ahí está. Vamos a ver primero este. Fíjense, yo le puse 200 milisegundos. ¿Sí? 200 milisegundos. Como el periodo es 10 milisegundos, deberíamos ver 20 ciclos, ¿no? Bueno, vamos a verlo, a ver qué pasa. Nosotros vemos la onda de entrada, vemos que es una onda cuadrada entre 8 volt y menos 8 volt. Y si vemos la salida, ¿qué está pasando?
es el transitorio. Eso es debido a, todavía no se estableció totalmente. Al principio parte de un valor inicial y esta capacidad y esta resistencia, bueno, tienen un transitorio. Por eso no empieza totalmente en el... No, o sea, no llegamos al valor final donde uno lo vería en el osciloscopio, porque estos son tiempos cortos en realidad. Estamos hablando de milisegundos. Así que uno lo pone y enseguida lo va a ver como... lo va a ver centrado. Porque al principio esta relación de resistencia grande y capacitor hace que no se llegue al permanente al inicio. Entonces, para poder verlo bien, fíjense, ¿no? Empieza y se empieza a acomodar. Ya prácticamente en 200 milisegundos ya está prácticamente acomodado. Entonces, para evitar eso, para evitar el primer transitorio, se puede hacer lo que pusimos acá. Es el mismo circuito, pero ¿qué hacemos? En el transitorio decimos que queremos ver hasta 1100 milisegundos, pero los primeros 1000 los evitamos. O sea, lo calcula el circuito, pero no lo mostramos. Solo mostramos los últimos 100 milisegundos. Toda esta primera parte la salteamos. El cálculo lo hace el SPICE, pero solo nos va a mostrar la última parte. Es para poder evitar el tema del transitorio si nos molesta verlo así. Entonces, lo calculamos. Por ahí va a tardar un poquito en simular, porque como es largo la simulación, me está tardando. Evita la primera parte para mostrarnos solo el permanente. Pero fíjense que a 1100 milisegundos es un segundo, ¿no? Es 1,1 segundo. Nosotros lo conectamos y instantáneamente está, o prácticamente instantáneamente, está el resultado que queremos ver. Ahí está. Entonces vemos la entrada y la salida. Y ahí tenemos una onda triangular que prácticamente llega, bueno, habría que ver, eliminemos la cuadrada que no nos interesa mucho. Vemos una onda triangular entre un vol y menos un vol, con una pequeñísima diferencia. Y la frecuencia debería ser de bueno, depende de la frecuencia inicial, así que no puedo cambiar mucho. 100 Hz, ¿sí? Sí, entonces esta resistencia, además de darme un camino para el desajuste de corriente, me sirve también para centrar, asegurarme que está centrada la onda triangular. Porque me da un camino para el valor de continua que pudiera tener. Entonces, de cualquier tipo, sea por offset o sea por un valor de continua del circuito en sí. ¿Preguntas? Bueno. Acá hay una resistencia R8 que es de 1K. Bueno, esto no lo probé, pero lo vamos a poner así. Supongamos que le ponemos 1K. Que sería el equivalente, ¿no? Porque como... ¿Por qué? Porque esto está masa.
¿sí? Una masa virtual. Por lo tanto, desde el punto de vista del capacitor, esta resistencia de R8 estaría más, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos así, y lo simulamos, vamos a esperar un poquito. Vemos la tensión ahí. Y la tensión ahí no cambia mucho, pero algo cambia. El capacitor me sacó una pequeña diferencia del valor medio que pudiera tener, ¿sí? La tensión a la salida de este capacitor es prácticamente igual, la forma es la misma, pero le sacó el valor de continua. Si tuviera un valor de continua mayor, se notaría más. Fíjense, el valor promedio de una es 115 microvolt. Y el valor promedio de la otra es milivolt. ¿Se dan cuenta? Le sacó está bien, no lo puso cero, pero porque es un cálculo del SPICE, pero el primer valor, una tiene un valor medio de 29 milivolt, que no se nota demasiado, pero tiene un valor medio de 29 milivolt. Y el de la salida tiene el orden de los microvolts. El capacitor me eliminó el valor de continuo. Ahí, Para Claudio, eso ¿te se puedo pone, agregar algo? ¿sí? Que ahí se nota mucho más ese nivel de continua cuando no pones, o sea, cuando no pongan una fuente que sabemos que está centrada en cero, sino que vienen de la etapa anterior con el operacional que está Claro. generando la cuadrada, y como el integrador, digamos, tiene una ganancia alta en continua, la amplifica un poco más a ese nivel a ese desajuste que viene de la etapa anterior. Entonces ahí es más notorio, digamos. Claro, lo que dice Lucas tiene razón, pues vamos que cambiémoslo ahí. Entonces, en vez de poner entre menos 8 y 8, pongamos entre menos 8 y 8.1, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no la hacemos totalmente simétrica a la onda. Eso es lo que decías, Lucas. Claro, eso mismo. Entonces ahí lo probamos. Ya que estamos. Entonces ya la entrada no es totalmente simétrica, está entre menos 8 y 8,1. Positivo. Va a tener un valor, debería tener un valor de continua positivo, en principio. Fíjense, a ver si es verdad. Vamos a ver, calcular el valor medio. Fíjense, 147 milivolt de valor medio tiene. Pero negativo, negativo, sí, porque. Bueno, pero tiene que ver con que por ahí. Es un inversor, Claro, un claro, es integrador un inversor. inversor. Claro, es por eso. Es porque es un inversor. Entonces da negativo. Y a la salida, después del capacitor, fíjense que ahí sí se ve claramente que la corrigió. Le da el orden de los microvolts. Siempre va a cometer un error, pero se ve que lo corrigió bastante. Ahí se ve. El valor negativo, el valor medio negativo de la zona de la curva verde, el capacitor me lo eliminó. ¿Sí? Ok. Bueno, y la última etapa, bueno, acá es la simulación que
Es lo mismo que ya vi. La última etapa, bueno, ahí no le transcribí pero el circuito es ese, ¿no? Lo puse así porque, bueno, lo puse al revés de lo que está. Fíjense, tengo una resistencia, los dos diodos, dos resistencias acá, y tomando de cada una de las ramas, esta última parte es un amplificador diferencial. Es un amplificador diferencial que ya vimos también en teoría. Y están los valores. Acá lo dibujé al revés, pero bueno, es lo mismo. Acá sería la onda triangular, la tensión B. Acá le meteríamos una onda triangular de 100 Hz y un volt pico a pico, o sea, 2 volts pico a pico. Esa es la idea. Una resistencia R8 que la llamamos RA. Vale un K. Estas dos, R9 y R10, en realidad son iguales y las llamamos, como son iguales, las llamamos RB. Por una cuestión después del circuito. Y todas estas cuatro que están acá son 100K y las llamamos todas RC. Está el diodo 1, el de arriba, el diodo 2, el de abajo. Conceptualmente, ¿cómo funcionan los diodos en cada una de las posibilidades? Cuando la tensión B es positiva, mayor que 0, como estoy entrando por la pata negativa, recuerdan cómo funcionaban estos diodos cuando estaban en la reglamentación, ¿no? Cuando la tensión esta es positiva, al entrar por la pata negativa, esta va a tender a ser muy negativo rápidamente y lo que va a hacer es que el diodo 2 conduzca y el diodo 2 se corte. Entonces vamos a tener un circuito cuando BI sea positiva, anulando D1 y conduciendo D2, y otro circuito distinto en el caso contrario. Cuando B es negativa, esta tensión va a tender a subir, por lo tanto el diodo D1 va a ser el que se ponga en directa y el diodo D2 va a ser el que se corte, como vimos en teoría, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener dos cálculos, el cálculo para BI positiva y el cálculo para BI negativa. Por eso pusimos RA y RB para que sea más fácil el cálculo. Yo esto después lo voy a poner en el campus, el cálculo. Pero el circuito es este, ¿no? Entonces vamos a tener una BD, o sea, el diodo el diodo de 2 sería conduciendo y el diodo de 1 cortado. Entonces, y el diodo de 1 lo eliminamos del circuito. Entonces va a haber una corriente que va a circular por el diodo, que va a ser BI sobre RA. ¿Por qué? Porque esto es 0 más. Entonces la corriente por BI va a ser BI por RA y ser la misma corriente que va a circular por el diodo. Y va a producir una caída BD con esta polaridad. Por lo tanto, esta tensión de acá va a ser menos BD. Si esto es 0 volt, esta tensión va a ser menos BD. ¿Me siguen? La tensión acá, en el cátodo del diodo, es menos BD. Si nosotros la proyectamos a través de este circuito, como las dos resistencias son iguales, esta tensión va a ser menos BD sobre 2. ¿Sí? Y la corriente que circula por esta rama, si esta tensión es menos BD y nosotros la estamos definiendo con este sentido, va a ser BD sobre 2RC, el valor absoluto, con este sentido. ¿Sí? Entonces estas dos corrientes, BI sobre RA y BD sobre 2RC, se van a sumar en este nodo y van a producir una caída en RB. Lo vuelvo a decir, esta corriente BI sobre RA más esta corriente BD sobre 2RC se van a unir en este nodo, van a dar la corriente que está acá, multiplicado por RB es la caída con esa polaridad que cae en RB. Y de ahí sacamos las ecuaciones de cálculo de esta parte, ¿no? Llamamos esta tensión Bx. Entonces, si cerramos la malla por acá, tenemos Bx, la caída en RB y la caída en el diodo. ¿Sí? Por un lado. ¿Sí? Entonces, después verifíquenla para ver que esta malla es Bx más BD, llamamos BD la del diodo, más lo que cae en RB, que es RB por la corriente. La corriente son la suma de esas dos que habíamos dicho, BI sobre RA más BD sobre 2RC. Esta sería una ecuación. Y la igualamos a 0 porque cerramos la malla hasta 0, ¿no? El otro cálculo lo hacemos considerando
¿Cuánto vale B0? En función, fíjense, estamos entrando por acá, por Bx. Fíjense, tenemos una rama y la otra estamos entrando por acá. Entonces tenemos una tensión conocida, BD, que ya la consideramos como una incógnita de la ecuación anterior. Esto sería menos BD en realidad. Y entramos por esta rama. Y por la otra con Bx, que también es otra incógnita de nuestra ecuación anterior. Y utilizamos el concepto de superposición. Sacamos B0 en función de Bx más B0 en función de BD. Esta es la expresión esta que está abajo. Fíjense, si yo digo que P0 en función de Bx, tengo que anular la parte de BD. Entro por la pata inversora del operacional. Por lo tanto, vale en función de Bx, vale el menos es porque estoy en la parte inversora, menos Bx por RC, que es la de realimentación, dividido la suma de las dos. Porque era, ¿se acuerdan? R2 sobre R1. R1 sería la suma de RC más RB. Esta es la parte que depende de Bx. Y la parte que depende de BD es entrando por acá, en la pata negativa, positiva del operacional. Anulando Bx, mandando la masa. Entonces tengo menos BD sobre 2, sería acá, por la ganancia, 1 más esta resistencia, RC más RB, perdón, RC sobre RC más RB. Bueno, con estas dos ecuaciones, trabajándolas, nos da que B0 es BI por RB en paralelo con RC sobre RB. Después verifíquenlo y cualquier cosa nos preguntan. Es un poquito complejo resolver este circuito. Pero con estas expresiones, que salen de las mallas, de los nodos, se resuelve esta parte del circuito. Cuando BI es mayor que 0. Cuando BI es menor que 0 pasa lo que habíamos dicho, lo contrario. La que se corta es el de 2 y el que conduce es de 1. Y tenemos este otro circuito, parecido pero no es igual. ¿Sí? Si nosotros consideramos estos sentidos de corriente, también, bueno, planteamos las ecuaciones, ¿no? Esta corriente es ahora menos BI sobre RA. Esta corriente, como esta tensión, esta corriente que está acá es BD, porque esta tensión es BD, ¿no? Si esta tensión, la caída en el diodo, tiene esta polaridad y acá estoy en masa, esta tensión es BD. Entonces BD, esta corriente que está acá, arriba, es BD menos B0, ¿sí? BD menos B0 sobre RC, sería sobre RC más RC más, perdón, 2RC directamente porque ya llegué acá. Sería BD menos B0 sobre 2RC. Esa es la corriente de acá arriba. La otra corriente es la de acá, BI sobre RA, que sumadas nos dan la corriente en RB. Y hacemos el mismo cálculo que antes, ¿no? Cerramos la malla Bx, BD y la caída en RB. Esa sería una de las ecuaciones. Y la otra es también por superposición, sacar B0 en función de esta BD y de esta Bx. Con estas dos ecuaciones se llega a la conclusión de que para BI menor que 0, B0 vale menos BI por RB en paralelo con RC sobre RA. O sea, es lo contrario del caso anterior. Para tensiones positivas me da el valor positivo, para tensiones negativas me da el valor negativo. En definitiva es el valor absoluto, ¿sí? B0 podríamos decir que es BI, el valor absoluto de BI, por RB en paralelo con RC sobre RA. Esa sería la transferencia completa que pusimos ahí, ¿no? B0 es el módulo de BI por RB en paralelo con RC sobre RA. Con los valores de este circuito nos da 3,195. Lo podemos simular. Creo que lo tengo. Sí, onda completa acá.
tenemos ahora dos operacionales, ¿no? Vemos los valores de las resistencias, los valores de los diodos. Y acá para simular una onda triangular, bueno, hicimos un pequeño truco. ¿Cómo hicimos? Pusimos una onda cuadrada en realidad. Usamos la onda cuadrada, la hicimos entre -1 y 1, que es lo que queríamos, ¿sí? Pero le ponemos un tiempo de subida y tiempo de bajada muy grande, ¿sí? Porque el SPY, cuando uno le pone un tiempo de subida y un tiempo de bajada, lo simula en forma lineal. Entonces le ponemos de casi de 5 milisegundos, que sería, o sea, que sube en 4,998 y baja en 4,998 mil. Y lo que le ponemos es el tiempo que está en ON y el tiempo que está en la parte positiva y en la parte negativa muy bajito. Lo ponemos en 0,01 y el periodo le damos al adecuado, entonces con eso simulamos o le mentimos un poquito y convertimos una onda cuadrada en una onda triangular. Ahora lo vemos que eso funciona. Atacamos acá y vemos la salida. Tarda un poquito, porque bueno, ya le cuesta un poco más calcular. Vemos que la tensión de entrada es realmente entre -1 y 1 y tiene el valor y es triangular, ¿no? Y a la salida vemos que la rectifica y la amplifica. Y la multiplica por 3, como habíamos dicho, 3,1 creo que era, sí, 3,1, y además la rectifica porque son solo positivos los picos. Esto lo vemos por ahí mejor en la diapositiva. Acá están todos lo vimos en dos dibujos, bueno, como lo que habíamos visto antes, la onda triangular, de entrada, rectificada y amplificada, que gana 3,2 aproximadamente. Ustedes se fijan en la escala, si esto es 1, pasa a 3,1, está prácticamente el valor adecuado. Y otra cosa interesante de ver es, acá graficamos, en el gráfico de arriba, estas tensiones E1 y E2, que son las entradas del amplificador diferencial. Las entradas del amplificador diferencial. Si bien se ven deformadas, pero la diferencia es un triángulo, supongamos la verde, que sea una de las entradas. En un ciclo es el triángulo, pero montado sobre un diodo, digamos. Un diodo. Y en el otro al revés. Entonces, y al restarlos, se invierte una y se cancela el efecto de los diodos. Por eso, yo no lo dije, pero se van a dar cuenta cuando se hacen el desarrollo. En estos cálculos parecería que faltaría una ecuación. Parecería faltar una ecuación acá. ¿Por qué? Porque tenemos Bx, Bd, Bi y B0. ¿Sí? Teníamos 4 variables y 2 ecuaciones. Y tenemos que hacer una relación entre una variable y otra. Entonces faltaría una ecuación aparentemente, ¿no? Sin embargo, si ustedes hacen la cuenta van a ver que Bd se cancela. La señal BD que pusimos acá, en realidad se cancela. Se cancela exactamente, ¿eh? No es que aproximadamente. Entonces, nos alcanzan con estas dos ecuaciones para resolver B0 en función de BI. ¿Por qué? Bueno, obviamente eliminamos BX. Porque BD se elimina en la cuenta. Lo mismo pasa en este caso. En los dos casos pasa lo mismo. Eso se ve reflejado en este caso, que se cancela con la resta del amplificador diferencial. Bueno, ¿preguntas? Por ahí también, no sé, quisiera aclarar algo, Claudio, también. Dale. No, aclarar no, bueno, sumar. No, que este tipo de circuitos, fíjense chicos, imagínense que ustedes un diodo como el 1N4148 tiene aproximadamente un B gamma, supongamos de 0,6, 0,65 volt, ¿no? Con lo cual, si ingresamos con 1 volt,
nos estaría recortando, pero totalmente la señal de esa triangular. Y fíjense que a la salida, sin embargo, obtuvimos una señal triangular, digamos, ¿cómo sería? Toda entera, digamos, ¿sí? Entonces, está muy bueno la idea de estos rectificadores de instrumentación como para, digamos, ver esas ventajas. No sé si se entiende lo que quise mencionar. Sí, que eliminás, convertís a un diodo real con una gama de 0, B gama de 0,6 en uno casi ideal, porque lo eliminaste el valor de la tensión BD. Claro. Entonces lo convertiste en un diodo ideal. Entonces para tensiones pequeñas igual rectifica bien. Más o menos Eso mismo. eso. Sí. Bueno, preguntas. Por mi parte, no. O algo de los laboratorios, o sea, de los informes o de lo que se necesita. ¿Los tiempos cómo es, Lucas? Los tiempos los tenemos. Bien, este trabajo está pautado para que lo entreguen en principio el 30 de noviembre, ¿sí? O sea, tendrían 2 semanas para realizarlo. Como les dije al inicio de la clase, no tienen que realizar informe, no van a tener que hacer la parte práctica, o sea, de laboratorio. Sí una presentación donde ustedes presenten estos cálculos que les presentó Claudio hoy y lo cotejen con la simulación. eh, Grabar un video sobre esa presentación, subir la presentación también. Y bueno, y después, digamos, extraoficialmente, o sea, por fuera de este trabajo, aquellos grupos que quieren realizar el circuito e ir a la facultad a medirlo, lo pueden realizar. Asimismo, el miércoles que viene vamos a realizar una práctica donde nosotros ya tenemos una placa y les vamos a mostrar esto que vieron con Claudio hoy en simulación, pero en la realidad, digamos. Entonces, si ustedes avanzan esta semana en este trabajo, van a poder cotejar algunas cuestiones, ¿sí? Eh, pero bueno, como les dije, esto está por fuera del trabajo, digamos. Bárbaro, entonces, profe. Bueno, si no tienen preguntas, dejaríamos, ¿no? Yo tengo Mañana una duda de en el por horario dónde habitual. pasamos los grupos. ¿Cómo? Por dónde pasamos los integrantes del grupo. Si quieren, ahora yo les puedo subir al campus un link a un Drive, a un Excel, donde ustedes de últimas vayan asentando los nombres ahí y armando los grupos. ¿Les parece bien? Dale. Bien, yo ahora les subo en el campo y les mando un aviso les mando un mensaje y se los voy a subir donde está el TP2, el link al Drive. Así ustedes directamente se van agregando ahí y van conformando los grupos. ¿Está bien? Dale, perfecto. Bien. Profe, yo tengo una duda. En cuanto al video de la presentación, por más que la hayamos hecho entre todos, ¿el video tenemos que hablar todos o que aunque hable uno de los integrantes está bien? Es un poco trivial la pregunta, pero para saber. Y sería bueno que participaran. O sea, más que como son 3 etapas, por ahí se puede hablar una etapa cada uno, una cosa así. ¿No? ¿Te parece, Lucas? Sí, yo creo que podrían hacer Por ahí lo algo pueden medio compaginar, no sé, bueno, el asunto es claro, la compaginación, ¿no? Si no están juntos físicamente, quiero decir, ¿no? claro. Pero por ahí sí, por ahí dividir un poco, seccionar. eh, Tienen una parte más teórica y tienen una parte de simulación también, como Claro, para también lo pueden separar de esa manera, claro. separar de esa manera. Eso manéjenlo ustedes, pero la idea sería que participen todos, ¿sí? Porque la única forma que vamos a tener de evaluar nosotros la participación en este trabajo es que veamos o escuchemos las voces de todos. eh, entonces la idea un poco es que participen. Así que la idea sería que lo hagan entre todos. Sí, claro, claro, está bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, ¿eh?
Ah, y una pregunta más. La práctica esa que mencionaste la semana que viene también sería acá por el Meet. No, sería presencial. Yo Era supongo presencial. que, Ok, ok. sí, yo supongo que la podemos hacer optativa de última. Aquellos que quieran ir pueden ir. No sé qué les parece, Claudio y Leo. Sí, Sí, sí. depende de cómo están por ahí, están bastante ajustados y no todos pueden ir, digamos. Sí, sí, que sea O sea, optativa, pero el que viene tiene que hacer bueno, presentar la notita esa, ¿sí? la declaración jurada. La declaración jurada. Bueno, eso lo manejás vos, Lucas, ¿no? Sí, sí. Como lo mismo que la otra vez, Sí, la cuando otra vez, fueron lo a mismo que la la otra vez, FAMU. pero el que viene tiene que, bueno, No, Claro. no tienen que hacer ningún informe, nada del es laboratorio, venir es a ver y simplemente a medir. Sería bueno que miraran el circuito antes, ¿no? Para entender bien lo que están viendo. que tengan idea, a ver de lo que está hablando bien Lucas, lo que va a estar mostrando para después verificarlo en lo que están haciendo ustedes. Pero depende también del tiempo que tienen, como son 2 semanas y el trabajo es un poco largo, bueno, ténganlo en cuenta eso ustedes. Está bien, perfecto, gracias. Bueno, si no hay preguntas, podemos, ¿Listo? no sé, dejamos para hasta mañana. Sí, Bárbaro, entonces, profe. Bueno, listo, nos ¿no? vemos mañana, chicos. Nos vemos Hasta mañana. mañana. Nos vemos Que vaya mañana. bien. Bueno, nos vemos, profe. Chao, Chau. chao.